Capítulo 4. ¿Cómo motiva un líder a otros? El éxito nunca es un espectáculo de un solo hombre. Nehemías sabía que su proyecto de reconstrucción de los muros necesitaría de un equipo de personas consagradas y trabajadoras que compartieran su visión. Cuando llegó a Jerusalén, la gente con que se encontró se sentía derrotada y apática y vivía en medio de los escombros. En los últimos 90 años, se había intentado en 2 ocasiones la reconstrucción de los muros sin lograrlo. El pueblo había perdido toda su seguridad. Había llegado a una conclusión: no se puede. Nehemías llegó al lugar y en cuestión de días había conseguido el apoyo de toda la ciudad. Formó equipos, los movilizó y logró que el muro estuviera reconstruido 52 días después. ¿Cómo logró el éxito donde otros habían fracasado? ¿Acaso era un hombre que hacía milagros? No, solo era un gran líder. Él comprendía los principios de la motivación. Él sabía que iba a tener que trabajar para volver a dar ánimo a los pobladores de la ciudad y lo logró. Los principios que él aplicó te funcionarán también a ti cada vez que necesites hacer que la gente se sienta entusiasmada ante algo nuevo. Si te ascienden a un nuevo puesto, si necesitas hacer que la gente colabore contigo en algo, si necesitas vender una idea, tienes que introducir cambios. Cada vez que necesites echar a andar un proyecto, recuerda a Nehemías. ¿Cómo motiva un líder a otras personas? He aquí cómo lo hacía Nehemías. Primero, un líder espera oposición. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. En el momento que digas hagamos algo, alguien va a saltar para decir no hagamos nada. Cuando el pueblo de Dios se levanta y dice edifiquemos, Satanás dice levantémonos para oponernos. La gente tiene una resistencia natural a los cambios. No le gustan. Quiere el statu quo, expresión latina que tal vez signifique el lío en el que ya estamos metidos. La gente se resiste a los cambios por diversas razones. Para favorecer los cambios necesarios, los líderes averiguan cuáles son esas razones y se enfrentan a ellas. Sanbalat, el gobernador de Samaria, y Tobías, el líder de los amonitas, oyeron decir que venía Nehemías para reconstruir los muros. Sin que Nehemías hubiera llegado siquiera a Jerusalén, ya había oposición contra lo que iba a hacer. No estamos seguros de la forma en que Nehemías lo supo, pero es probable que enviara exploradores por delante a fin de que descubrieran los posibles problemas que existieran. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. No hay oportunidad sin oposición. Cuando tus planes exijan que tu gente cambie para producir cambios, espera oposición. Segundo, un líder espera el momento oportuno. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, el momento lo es todo. ¿Alguna vez has visto morir una buena idea porque no era el tiempo para ella? El tiempo lo cambia todo. Nehemías sabía que esto también se aplicaba a la motivación de las personas. Después de llegar a Jerusalén, esperó 3 días antes de comenzar. No entró a la ciudad cabalgando sobre un caballo blanco, con banderas desplegadas y bandas militares tocando. No proclamó, aquí estoy para salvar la situación y ahora a trabajar. No salió corriendo a la ferretería del lugar para conseguir los suministros. Ni siquiera anunció el motivo por el que estaba allí. Su diario dice que durante 3 días no hizo nada. ¿Qué pasó durante aquellos 3 días? Nehemías no hizo nada con respecto a sus planes, pero sabemos que estaba haciendo algo. Lo más probable es que estuviera descansando, recuperándose de su largo viaje por el desierto. Un viaje así agotaría a cualquiera. Nunca tomes una decisión de importancia cuando estés cansado. Es muy probable que sea una decisión errónea. La fatiga enturbia nuestros puntos de vista. Sabemos que Nehemías era hombre de oración, así que es probable que para momentos así estuviera en oración. Lo más probable es que también estuviera haciendo planes, revisando su estrategia. Sin duda, estaba también fomentando la curiosidad. Imagínate lo que debe haber estado pensando la gente del lugar. Aquí viene este personaje con una escolta del rey y entra cabalgando una ciudad derrotada y desalentada. Entonces se va a la casa de sus parientes
y durante los 3 días siguientes, nada. ¿Te parece que esto haya causado curiosidad? ¿Te parece que las autoridades del lugar querrían saber lo que se traía entre manos aquel sujeto? Durante 3 días, las conjeturas iban en aumento. Al tercer día, todos habían oído hablar de Nehemías en la ciudad. ¿Qué te parece que sucedió cuando por fin convocó aquella conferencia de prensa? La gente estaba lista para escuchar sus planes. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. En realidad, para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo. Si lo que piensas hacer va a producir cambios en la vida o en la situación de los demás, es vital que esperes el momento oportuno. Jesús tenía un profundo sentido de la oportunidad. Durante su peregrinaje hacia la cruz muchas veces dijo, no es hora, aún no ha llegado mi tiempo, etc. Tercero, un líder evalúa la situación real. Salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Esta es la cabalgata de medianoche de Nehemías, como la famosa cabalgata de medianoche de Paul Revere, pero en lugar de advertirle a la gente que se acercaba una invasión enemiga, que para Jerusalén no era un peligro inminente, Nehemías recorre los muros de la ciudad y los inspecciona. En medio de la noche, con la única ayuda de un pequeño grupo, sale para inspeccionar personalmente los daños. A diferencia de Paul Revere, Nehemías no quiere llamar la atención. Todo buen líder es capaz de comprender lo que estaba haciendo Nehemías. Estaba realizando su labor previa. Estaba comprobando el trasfondo de la situación. Este es el aspecto del liderazgo del cual nunca oímos hablar. Es la parte solitaria de la labor. La preparación, la comprobación de datos y la investigación no tienen nada de encantadoras ni de emocionantes. Pero sin ellas, el plan está condenado al fracaso. Es posible que ya a estas alturas Nehemías se sintiera desanimado. Al examinar el problema y ver lo grande que era, debe haber pensado, esto es mucho peor de lo que me imaginaba. ¿Qué voy a hacer? Nunca me he tenido que enfrentar a un proyecto así en toda mi vida. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. ¿Por qué Nehemías mantuvo tanto secreto con respecto a esta inspección? No quería que le detuvieran sus planes antes de comenzarlos. Sabía que, para que le aceptaran esos planes, necesitaba armarse con los datos precisos. ¿Has notado alguna vez lo fácil que es matar una buena idea? La gente negativa tiende mucho más a expresar sus ideas que la gente positiva. Como Nehemías no contaba todavía con todos los datos, se puso a trabajar calladamente, reuniendo información antes de anunciar lo que iba a hacer. Los grandes líderes protegen sus planes de una muerte prematura. Adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, y no los vendas. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Solo el tonto cree sin más lo que se le dice. El hombre prudente examina lo dicho para ver a dónde conduce. Los buenos líderes hacen su propia investigación. Antes de comenzar la iglesia Saddleback, me pasé cerca de 6 meses estudiando la zona, reuniendo estadísticas, escribiendo, hablando con la gente y recogiendo información. Aprendí de memoria las calles, recogí estadísticas en el censo y les escribí a otros pastores de la región. Cuando por fin salí para registrar e inspeccionar la zona, no le dije a nadie lo que estaba haciendo. Estaba realizando mi trabajo previo de preparación. Hoy en día, les exigimos a los pastores que hagan investigaciones de tipo demográfico en las zonas antes de comenzar una iglesia hija. Es importante tener en la mano esos datos antes de comenzar todo proyecto que transforme vidas. Nehemías comprendió que tendría oposición, creó curiosidad y reunió todos los datos. Finalmente estuvo listo para hacer públicos sus planes y comenzar a formar su equipo de colaboradores. Su próximo desafío era hacer que los israelitas se sintieran entusiasmados con lo que él había ido a hacer allí. Cuarto, un líder se identifica con su gente. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios
había estado conmigo, y le relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Nehemías no se presentó como el extraño que había aparecido en el momento exacto para rescatar a Jerusalén de sus tristes fracasos del pasado. No presentó un mensaje negativo ni culpó a nadie. Cuando uno le echa la culpa a otros, disminuye su motivación. Lo que hizo Nehemías fue aceptar la culpa. Se identificó con la frustración y animó a hacer una evaluación sincera del problema. Dijo, yo soy uno de ustedes, y este problema es de todos nosotros. Los buenos líderes se identifican con su gente. Las personas se sienten motivadas a trabajar para alguien que comparta su carga y tenga una visión para alcanzar su meta. Todos los padres descubrimos que los hijos responden mejor cuando sienten que los comprendemos y nos identificamos con su problema. Los grandes líderes comprenden esto. Las mejores ideas no son ni mías ni tuyas, son nuestras. Quinto, un líder no oculta la seriedad del problema. Nehemías fue sincero en su mensaje. Les dijo, tengo unas cuantas ideas, pero primero ustedes necesitan saber lo mala que está la situación en realidad. No trató de atenuar el problema, lo que hizo fue dramatizarlo. Al resaltar lo seria que era la situación, apeló a sus emociones. ¿Por qué usó esta táctica? Él sabía que ellos llevaban años viviendo de esa forma, y mientras no les importara lo suficiente, no cambiaría nada. ¿Has observado que cuando uno vive durante mucho tiempo en una mala situación, comienza a ignorarla? Cuando uno vive dentro de una situación el tiempo suficiente, por mala que sea, se puede volver apático con respecto a ella. Al volver a centrar la atención del pueblo en el problema que habían estado viviendo durante décadas, hizo que se enfrentaran a la realidad. Después que el líder se enfrenta a la realidad, necesita que su equipo se enfrente también a ella. Los cambios no se producirán mientras no nos sintamos descontentos con el status quo. Los líderes crean ese descontento. Ellos saben que es la única forma de producir el cambio, ya sea en el hogar, la escuela, el negocio o la sociedad. Cuando la gente se contenta con lo que hay, nada cambia. Cuando creas descontento, ten en cuenta que estás buscándote críticas. Todo el que sacuda las cosas se está metiendo en problemas, pero esa es la marca del líder. Nehemías usó 2 puntos de motivación. En primer lugar, apeló a su autoestima. Les dijo, somos el pueblo de Dios. No deberíamos estar viviendo en medio de ruinas. Sin embargo, miren a su alrededor. La ciudad está en ruinas, los muros por el suelo, el lugar es un desastre y es solo un montón de escombros. Esto es vergonzoso. Nosotros podemos lograr algo mejor que esto. Aquella gente debe haber sentido a Nehemías como un soplo de aire fresco. Aquel líder era distinto a los demás. No estaba enredado en su propia agenda, sino que se preocupaba por ellos. Comprendía el problema. Sabía que estaban desmoralizados. Sabía lo que había que hacer para restaurar su nivel de autoestima. Y sabía la manera de hacer que ellos lo quisieran lograr también. En un nivel más profundo, apeló a la preocupación de ellos por la gloria de Dios. Aquella situación también era vergonzosa para Dios. Los judíos eran su pueblo y ahora el mundo entero se reía de ellos. Dicen que adoran al Dios verdadero, dirían algunos burlándose, pero ni siquiera pueden reconstruir su propia ciudad. ¿Cómo es posible que ese Dios sea grande cuando ellos están viviendo entre escombros y ni siquiera pueden reconstruir unos simples muros? La situación existente en Jerusalén era vergonzosa para Dios. Para los judíos que proclamaban creer en un Dios todopoderoso, era un testimonio muy pobre. Quizá por primera vez, Nehemías señaló que la forma en que ellos estaban viviendo era una infamia para el nombre de Dios. Les dijo que los demás los estaban observando. ¿Cómo les habría de importar a ellos el Dios de los judíos cuando a los propios judíos no les importaba cómo representaban a su Dios? Al dramatizar el problema, Nehemías apeló a unos motivadores internos, la autoestima y la gloria de Dios. Habría podido utilizar premios e incentivos, pero era lo suficientemente listo para saber que los motivadores externos solo funcionan con los niños. Habría podido ofrecer unas vacaciones al Mar Muerto con todos los gastos pagados, pero sabía cómo iba a reaccionar la mayoría de la gente. Sabía que necesitaba apelar al sentido judío de orgullo y de honor a fin de realizar aquel formidable proyecto que embellecería su comunidad. He aquí otro principio que comprendía Nehemías y que tú también necesitas comprender. La mayor motivación de la vida no es la externa ni la interna, sino la eterna.
Nehemías convocó las tropas con este grito de guerra: «Por la gloria de Dios, reconstruyamos los muros, por el reino de Dios y la gloria de su pueblo». Con aquellas palabras, inspiró a su equipo para que realizara lo que hasta entonces les había parecido imposible. Todo lo que hizo falta fue la motivación correcta. Sexto, un líder exige una respuesta específica. Nehemías sabía que las cosas no funcionarían si se limitaba a convocar una gran reunión, animar a todo el mundo y después enviarlos a casa. Lo que proclamó fue un llamado a la acción. «Reconstruyamos los muros», les dijo, y pidió su ayuda. Les pidió una respuesta específica. Él sabía lo que le esperaba. No se estaba engañando con un sueño imposible. Era un hombre realista, pero al mismo tiempo era optimista. Ese es el equilibrio que necesita tener todo buen líder. Después de contemplar los montones de escombros y las actitudes de apatía que se habían convertido en una realidad diaria en Jerusalén, Nehemías habría podido darse por vencido y regresar a Babilonia. Pero fue más allá de la realidad para contemplar la posibilidad. Vio lo que era Jerusalén, pero también vio lo que podría llegar a ser. Esa es otra de las características de todo gran líder. Es capaz de inspirar a otros a la grandeza. Nehemías era esa clase de líder. Tú también puedes serlo. Los grandes líderes ven tanto lo real como lo ideal. Ven lo que es, pero también ven lo que puede llegar a ser. Una persona que solo ve lo que puede llegar a ser y no lo que es, no es líder, sino visionario. Hay una gran diferencia. Una persona que ve lo que es, pero no lo que podría llegar a ser, no es un líder, sino un contador. Para ser un gran líder, necesitas ver tanto lo real como lo posible. Cuando una persona encarna en sí misma esas dos cualidades, el producto final es un gran liderazgo. Los líderes que ven tanto lo real como lo ideal, saben que para alcanzar lo ideal necesitan ayuda y no tienen miedo de pedir esa ayuda. La mayoría de la gente no pide ayuda. Cometemos el error de pensar que o bien nadie nos quiere ayudar, o bien nosotros somos tan estupendos que no necesitamos ayuda. El liderazgo que produce cambios permanentes requiere un trabajo en equipo. Nehemías vio que los muros que rodeaban a Jerusalén no serían reconstruidos mientras no hubiera alguien que se levantara y dijera: si queremos restaurar nuestra ciudad y la reputación de Dios, nos vamos a tener que sacrificar. Hacer esto va a exigir tiempo, dinero, esfuerzos y energía. Los líderes piden una respuesta específica. Séptimo, un líder anima con su testimonio personal. Nehemías les relató a los israelitas cómo Dios lo había llamado con este mismo propósito de que reconstruyeran los muros. Les habló de cuando había oído las noticias que llegaban de Jerusalén, de cómo había clamado a Dios, de la carga que sentía por la ciudad y de cómo las circunstancias confirmaron ese llamado. Oré y oré, les dijo, y un día Dios me dijo: ¿por qué no te conviertes tú en la respuesta? Entonces la carga se convirtió en visión. Está bien, Señor, lo voy a hacer, le dije, pero en realidad la idea fue de Dios. Entonces acudí al rey y el rey me dijo que sí. Hasta me dio una guardia de caballería y me dijo que él lo pagaría todo. Dios confirmó su llamado. Si alguien se te acerca para decirte: Dios me indicó que hicieras esto, es adecuado que le preguntes: ¿hay alguien que haya confirmado ese llamado? ¿Estás seguro de que no se trata de algo que se te haya ocurrido? ¿Hay alguna señal que lo confirme? Cuando Dios me dio la idea para la iglesia Saddleback, yo supe que no era una ocurrencia mía. Yo me sentía bien donde estaba sirviendo a Dios en Fort Worth, Texas. Pero entonces Él me puso en el corazón que fuera a California a comenzar una iglesia. Después confirmó su llamado por medio de una serie de milagros. No seré un genio, pero no tengo duda de que Dios me llamó a comenzar la iglesia de Saddleback. Y eso me hace sentir un temor reverencial. Cuando es Dios el que nos está indicando que hagamos lo que tenemos en el corazón, Él mismo lo confirma y nos deja sin una sola duda. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron: «¡Manos a la obra!» y unieron la acción a la palabra. Cuando Nehemías explicó cómo Dios lo había llamado y después cómo las circunstancias habían confirmado ese llamado, el pueblo se entusiasmó. Durante 90 años,
Jerusalén había estado metida en una rutina sin esperanza, y ahora Nehemías aparecía con un mensaje fresco y unas evidencias dignas de crédito. Es Dios quien me puso aquí para que hiciera esto, les dijo, y tenemos la autorización del rey. El mismo rey que les dijo a ustedes que no antes, ahora está dispuesto incluso a pagar la obra. Había captado la atención de ellos. La visión había sido transferida. Al principio, Nehemías la guardó con cuidado y no le dijo nada a nadie. Una vez que había terminado su investigación sobre la situación, cuando se presentó el momento oportuno, comenzó a hablarle a la gente. Primero exageró la situación para despertarlos a todos del estupor en el que habían estado metidos durante aquellos años. Les pidió que respondieran ayudando a reconstruir los muros. Les dio ánimo contándoles su historia personal. Cuando el pueblo vio la mano de Dios en aquello, ya la visión dejó de pertenecer solo a Nehemías. Ahora le pertenecía a todo el pueblo. El secreto había sido revelado. Nehemías comprendía que la gente se siente más inclinada a seguir personas que a seguir programas. Por eso usó su testimonio personal para motivarlos. Comprendía el poder de la experiencia personal. Los pueblos siguen a los líderes. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Este es un momento excelente para que te hagas una pregunta. ¿Por qué razón me habría de seguir a alguien a mí como líder? La respuesta es, me seguirán como líder cuando puedan ver la mano de Dios sobre mi vida. Esta es la única prueba real del liderazgo. ¿Es evidente el Espíritu de Dios en tu vida? Si no lo es, entonces no eres una persona a la que haya que seguir. El liderazgo no es cuestión de estudios o de talento. Es cuestión de las evidencias de que el Espíritu de Dios se halla sobre la vida de la persona. ¿Tiene Dios puesta su mano sobre tu vida? Octavo, un líder responde a la oposición con rapidez y firmeza. Cuando lo supieron, Sanballat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? La hostilidad ante el proyecto de Nehemías había ido creciendo. Al principio solo se trataba de Sanballat y de Tobías, ahora los acompañaba Gesén. Es un esquema típico. La hostilidad crece a medida que avanza el proyecto. Más adelante, descubriremos que las hostilidades le venían de 6 frentes distintos. Tuvo oposición por todos lados. Primero, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva. Se rieron cuando oyeron hablar de su plan. Los muros habían estado en ruinas durante 90 años. ¿Acaso los reconstruirían ahora? Para sus enemigos todo aquello era una broma. Cuando aquello no detuvo el proyecto, los acusaron de rebelarse contra el rey. Esa táctica había logrado ya en una ocasión que se detuviera la edificación de los muros, así que, ¿por qué no intentarla de nuevo? Si el rey llegaba a creer que estaba perdiendo una fuente de ingresos, por supuesto que detendría el proyecto. Pero aquella vez no funcionó porque ahora estaba Nehemías en la escena y a él no lo podrían sacar del medio. Yo les contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Nehemías se negó a discutir. Sabía que la reconstrucción de los muros era idea de Dios, así que se limitó a hacerlo notar. Les indicó que el proyecto y la idea procedían de Dios. Puesto que todo aquello era idea de Dios, todo lo que necesitaba hacer el pueblo era confiar en que Dios les daría el éxito. Cuando te encuentres en una situación parecida y sepas que Dios está de tu parte, lo más sabio será que no discutas con tus oponentes. Lo que hizo Nehemías fue poner al descubierto los motivos egoístas que tenían sus enemigos. Comprendía que si se reconstruía a Jerusalén, esto reduciría el tamaño del reino de ellos, así que era lógico que se opusieran al proyecto. Reveló sus motivos. Cuando ellos lo acusaron de rebelarse contra el rey, se limitó a sacar las cartas que tenía y que estaban firmadas por el propio Artajerjes. Eso los calló, al menos por un tiempo. El hecho de ver a Nehemías defendiendo su causa hizo que la moral de los judíos creciera enormemente. Después de años de derrota, al fin había alguien que no tenía miedo de defenderlos. Nehemías no tuvo miedo de decirles a sus enemigos, ustedes no tienen derecho histórico alguno sobre esta ciudad. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Si comienzas a trabajar para Dios,
puedes estar seguro de que se te opondrán. Cuando otros te ridiculicen por tu posición a favor de Dios, no te sorprendas. En el mismo momento en que hagas una declaración pública de tu fe, te convertirás en blanco de los que no la comparten. Esto es cierto en la vida. Hagamos lo que hagamos. Habrá siempre quien no estará de acuerdo con nosotros. La única forma de evitar las críticas en la vida es no hacer nada, no ser nadie y no decir nada. Una vez que te decidas a vivir para Jesucristo, habrá alguien en algún lugar que se va a reír de ti. Puedes darlo por seguros. Déjalos que se rían. La gente va a poner en tela de juicio tu motivación, como estos hicieron con Nehemías al desafiarlo diciéndole: ¿acaso estás tratando de construir tu propio imperio? ¿Estás tratando de alimentar tu ego, queriendo hacer lo que ningún otro ha hecho durante 90 años? Todo esto forma parte del precio del liderazgo. Cuando compramos el terreno para la iglesia, comenzaron a surgir rumores por todo el valle de Saddleback, donde nos íbamos a ubicar. Esa iglesia que está allá arriba, susurraba la gente. Acaban de comprar más de 50 hectáreas. ¿Quiénes se creen que son? Pero el asunto nunca tuvo que ver con la arrogancia. La pregunta no era sobre quiénes nos creíamos que éramos nosotros. La pregunta era sobre quién creíamos nosotros que era Dios. El tamaño de tu Dios determina el tamaño de tus metas. Todo el mundo necesita a Jesús. Cuando Dios nos da una visión, no le podemos poner límites a lo que Él quiera hacer con ella. La visión es de Dios, no es tuya ni mía. Ponerle límites a Dios sería el colmo de la arrogancia. Sencillamente, no tenemos derecho alguno a hacerlo. ¿Has salido alguna vez a remontar un barrilete en un día de viento? Observa que el barrilete va subiendo en contra del viento y no a favor de él. Son esas corrientes de aire que chocan contra él las que hacen que vaya subiendo cada vez más alto. Recuerda que la gente se va a oponer al sueño que Dios te dio. Piensa en ese pequeño barrilete y responde a tus oponentes con rapidez y firmeza. ¿Eres tú un subgerente con el sueño de que te asciendan a una posición ejecutiva? Hay una forma correcta de enfrentar las responsabilidades y otra incorrecta. Cuando llegue el día en que te den el ascenso por encima de tus compañeros, date cuenta de que si actúas como si todo el tiempo te lo hubieras estado mereciendo, va a haber quienes se te opongan. ¿Quién se cree él que es? Susurrarán a tus espaldas. Toma la lección de la respuesta diplomática que dio Nehemías ante su repentino ascenso. Como ayudante de Artajerjes, Nehemías se hallaba en un papel de gerencia de segunda. Entonces fue ascendido de repente a líder del proyecto de reconstrucción de los muros. A mucha gente le costaría trabajo un cambio así. El aumento repentino de poder es demasiado para ellos. ¿Has conocido a alguien a quien le haya pasado esto? Nehemías nos muestra la forma de manejar con delicadeza la transición entre puestos de trabajo, el poder y las hostilidades. Durante 90 años, la gente había estado diciendo: no se puede hacer. Esos muros están en ruinas y así se van a quedar. El trabajo es demasiado grande. Ahora aparece en escena Nehemías, listo para poner manos a la obra. Convierte a una comunidad hostil y apática en un equipo entusiasta que apenas puede esperar para comenzar, y lo hace en 3 días. A partir de su ejemplo, revisemos los pasos que dio, de manera que tú puedas aprender a ser un líder como él. Reflexionemos. Da por sentado que se te van a oponer. Las oportunidades sin oposición no existen. Por excelente que sea tu idea, tienes que darte cuenta de que alguien va a tratar de desacreditarla. Debes estar consciente de esto antes de comenzar y ahorrarte la clase de angustia que puede hacer que lo eches todo a perder aún antes de haber comenzado. Si Dios está en tus planes, Él se va a enfrentar a tus opositores. Espera el momento oportuno. Cuando te venga una gran idea, no te precipites a contársela a todos tus conocidos. Manténla en secreto por un tiempo y espera el momento oportuno. Asegúrate de estar descansado. Asegúrate de que has dedicado tiempo a orar y planificar. Hay un momento oportuno para cada cosa. Enfréntate a la realidad. Cuando le propongas algo a alguien, no te dejes agarrar sin que tengas todos los datos a mano. Cuando te digan: ¿y esto qué?, no te va a agradar el tener que responder: no había pensado en eso. Ve armado con datos y cifras para respaldar aquello de lo que quieres hablar. Recuerda lo que dice la palabra: solo el tonto cree sin más lo que se le dice. El hombre prudente examina lo dicho para ver a dónde conduce. Los buenos líderes investigan las cosas por su propia cuenta.
Identifícate con la gente. El líder que dice yo estoy aquí para decirle lo que hay que hacer, nunca va a ganarse el respeto de la gente. Nehemías no llegó contoneándose para decir vine para reconstruir los muros. Si me quieren consultar voy a estar en mi oficina. En lugar de esto lo que dijo fue tenemos un problema y esto es lo que necesitamos hacer con él. Reconstruyamos. Un gran líder comprende el poder que tiene la identificación, la aprobación y el trabajo en equipo. Dramatiza el problema. Nehemías presentó una clara imagen del problema con el fin de acentuar su gravedad. Desde el principio les dijo que el trabajo iba a ser duro. En todo sentido, fue sincero con ellos en cuanto a lo que les esperaba. Al mismo tiempo, reconoció el valor que tenía apelar a su sentido de orgullo como pueblo escogido de Dios y a su deseo natural de glorificar a Dios. Ese era el mayor de todos los motivos. Cuando te enfrentes a los retos, no te los guardes para ti solo. Comunícale tus necesidades a tu equipo de tal forma que los inspires a ayudarte. Los grandes líderes inspiran a trabajar en equipo. Pide una respuesta específica. Nehemías dijo con todo realismo, necesito su ayuda. Yo solo no puedo hacer esto. En su optimismo también les dijo, sé que podremos lograrlo si trabajamos juntos. Reconstruyamos estos muros. Dale a conocer a la gente con exactitud lo que necesitas que hagan y después anímala asegurándole que con la ayuda de Dios se puede lograr. Anima con tu testimonio personal. La gente responde de manera positiva a los testimonios de la obra de Dios en nuestra vida, como sucedió en el caso de Nehemías. Él habló de la bendición de Dios, la visión y la confirmación por medio de las circunstancias, y la gente le creyó. Su fe fue levantada y desafiada por lo que habían oído. Si a Dios le importaba tanto ver que se reconstruyeran sus muros, ¿cómo iban ellos a negarse a hacerlo? Hubo una transferencia de visión. Ahora, el sueño le pertenecía al pueblo. Podían ver la mano y el Espíritu de Dios en la vida de Nehemías y estaban listos para seguirlo. ¿Cuáles son las evidencias de que la mano de Dios está sobre tu vida? Responde con rapidez y firmeza a los que se te opongan. Nehemías sabía que era inútil discutir. ¿Cómo manejas a quienes se te oponen? Si tus planes y sueños vienen de Dios, la batalla también es de Él. Si eres líder, debes comprender que hay planes que Dios tiene para tu vida y metas que quiere alcanzar por medio de ella y que a la gente no le van a gustar. Date cuenta de eso ahora mismo. Va a haber alguien en algún lugar que no esté de acuerdo con la dirección en la cual Dios te está llevando. Se te exigirá que te definas. Los cristianos necesitamos ser realistas en cuanto a la popularidad de nuestra decisión de seguir a Cristo. No todo el mundo va a reaccionar de manera positiva ante lo que hemos decidido hacer. De hecho, es posible que haya quienes se opongan con todas sus fuerzas. Tanto tú como yo necesitamos estar preparados para las críticas y el ridículo. ¿Estás dispuesto a vivir para Jesucristo sin importarte lo que piensen los demás? Ese es el comienzo del liderazgo. Padre, a lo largo de estos 8 pasos, nos has mostrado cómo motiva y alienta a un líder a la gente en medio de los cambios. Señor, al mirar a nuestro alrededor, vemos que en nuestra vida, en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestras escuelas y en nuestro mundo, se necesitan muchos cambios. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue la oposición. Ayúdanos a ser sabios como serpientes, pero mansos como palomas, y a estar dispuestos a esperar el momento adecuado. Recuérdanos, Padre, que necesitamos recoger los datos, prever con anticipación los problemas e identificarnos con la gente en lugar de actuar como si fuéramos superiores, como si hubiéramos sido llamados personalmente a cambiar el mundo. Haz de nosotros unos líderes que digamos, este problema es nuestro. Ayúdanos, Señor, a pedir cosas específicas y a no tener miedo de pedirle ayuda a la gente. Ayúdanos a vivir con la tensión entre lo real y lo ideal y a lograr un equilibrio entre ambas cosas con el fin de ser eficaces para ti. Sobre todo, te pido por los que están escuchando este audiolibro, para que vivan de tal manera que sea evidente que tu mano y tu espíritu estén sobre su vida. Cuando esto suceda, estaremos listos para vivir. Que nuestra vida sea un libro abierto, que seamos personas que caminemos en tu presencia con integridad, credibilidad y sinceridad. Cuando la gente vea nuestra vida, que vea que, aunque no somos perfectos, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por vivir para ti. Padre, si hay alguien entre nosotros que no pueda decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ayúdalo a cambiar ahora mismo. Dale el anhelo de decir, así quiero ser yo, quiero ser una persona que pueda decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo.
Comprendemos que la gente no siempre va a estar de acuerdo con nuestra posición a favor de Cristo, ni va a responder a nuestros valores. Tú nos has dicho que no nos sorprendamos si el mundo nos odia por tu causa. Ayúdanos a darnos cuenta de que nuestra recompensa nos llega en el cielo. Tú nos has advertido que tengamos cuidado cuando todos los hombres hablen bien de nosotros. Ayúdanos a preocuparnos más por agradarte a ti que por agradar a los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Guía para la aplicación del principio del capítulo 4. ¿Cómo motiva un líder a otros? Aplicando los propósitos de Dios. Comunión. Cumplir una gran misión requiere muchas manos trabajando juntas. Después de haber leído este capítulo, ¿qué pasos puedes tomar para asegurar que el grupo que lideras entiende la visión y está listo para reconstruir la muralla? ¿Cómo le puedes ayudar a enfrentar los hechos y visualizar las posibilidades? Discipulado. Los líderes que ven el futuro son visionarios. Los que ven el presente son realistas. Nehemías pudo ver lo real y la visión, lo que era y lo que podía ser. Aunque no sea tu naturaleza ser un realista optimista, ¿cómo puedes desarrollar esas cualidades? Escribe algunas ideas que Dios te haya revelado y planea ponerlas en práctica esta semana. Ministerio. Conocer las necesidades de nuestros compañeros creyentes requiere una acción recíproca. Cuando el cambio es necesario, los líderes deben confrontar a su grupo con los hechos y las situaciones actuales. ¿Cómo ve la gente al promotor de un cambio? Estudia el ejemplo de Nehemías 2:17 y observa cómo motivó al cambio apelando a la autoestima de la gente y a su preocupación por la gloria de Dios. ¿De qué manera puedes ser como Nehemías en tu grupo, familia, iglesia o comunidad? Toma notas mientras oras y busca la dirección de Dios. Compromete tu acción al Señor. Evangelismo. Antes de ser efectivos en alcanzar el mundo para Cristo, necesitamos saber que Cristo nos ha llamado para alcanzarlo. Nehemías oró y recibió un encargo por parte del Señor. Después de orar por 4 meses y descubrir que su carga estaba aún presente, se dio cuenta que había sido llamado por el Señor a hacer algo con respecto a ello. ¿Hay algo por lo que hayas estado orando por largo tiempo y aún no ves ningún cambio? Tal vez Dios te está pidiendo que te conviertas en el agente de cambio. ¿A quién conoces que necesite el amor de Cristo en su vida? ¿Cómo puedes convertirte en el representante de Cristo para ofrecer este amor? Adoración. Cuando adoramos a Dios, enaltecemos su nombre. Eso significa que estamos reafirmando y acercando su carácter a los demás a través de nuestras vidas. Nehemías se presentó ante una comunidad que se había negado a la provisión de Dios por décadas. ¿Cómo podemos estar seguros que hacemos lo mismo? Como líder, ¿cómo puedes ser como Nehemías, alentando a otros a reflejar la verdadera y amada imagen de Dios? ¿Qué puedes hacer para comunicar que la adoración es una actividad de tiempo completo? Puntos de reflexión. Hasta aquí hemos visto a Nehemías orar, planificar y motivar a su gente a la acción. ¿Cómo crees que lo hizo? ¿Podrías decir que Nehemías es un administrador de proyectos exitoso? ¿Qué sobresale ante tus ojos como la cualidad número 1 de un líder? ¿De qué manera puedes aplicar esa cualidad a tu propio estilo de liderazgo? Pero ahora, Nehemías está listo para continuar. ¿Cómo organiza él su proyecto? Eso es lo que descubriremos en el próximo capítulo.